El maestro Enoch y su enseñanza. El primer maestro del mundo entero fue Enoch, un descendiente de Adán, porque Adán fue el primer hombre. Y lo llaman el primer hombre de la misma manera como podríamos decir hoy que Armstrong es el primer hombre de la era espacial, ya que fue el primero que puso un pie en la luna. Eso lo diría la gente en el futuro, que Armstrong fue el primer hombre, porque si hubiera habitantes en la luna, para ellos lo sería. Y por eso es Adán el primer hombre de la civilización, con razón llamada adámica. Enoch fue un descendiente de él, vivió 300 años, era el padre de Matusalén, quien vivió 900 años. Pero Enoch no murió, ascendió tal como lo hizo el Maestro Jesús. Eso es una prueba de gran adelanto y de iluminación. Enoch fue, pues, el primer maestro de nuestra civilización y un hombre sumamente notable y grande en un mundo como aquel, en el cual no había ni correos, ni periódicos, ni radio, ni televisión. Es decir, no había comunicaciones de ninguna clase. La enseñanza de ese hombre se esparció por todo el mundo de entonces, y en cada país lo llamaban según el idioma que se hablaba. En Egipto, Tot, el dios Tot. Algunos lo llamaban el escriba de los dioses. Y en Grecia lo llamaban Hermes Trismegisto, 3 veces grande. En Egipto a Tot lo llamaban 2 veces grande. Y en Fenicia lo llamaban Cadmos, 5 veces grande. Cada país se lo quería apropiar, lo quería para sí, porque aquel era un hombre tan grande que sabía de todo y dejó enseñanza sobre todo. Escribió en aquella época, cuando no había ni libros ni nada de eso, 42 libros. Pero además fue el autor de cuanto se puede imaginar: cosmogonía, cosmografía, geometría, geografía celeste, la cábala y el tarot. Todo esto lo escribió Enoch, pero él era judío y ahí empezó la lucha contra los judíos, porque todo el mundo quería apropiarse a Enoch y decían que les pertenecía. Los egipcios decían que no, que era Tot y era un dios egipcio. Los griegos decían que se llamaba Hermes Trismegisto y por lo tanto griego, pero en realidad era judío, era Enoch de raza judía. Eso no se lo podía perdonar nadie. Con el pasar del tiempo lo perdonaron menos, le tenían odio y una rabia tremenda, porque era un hombre muy grande. Y pensaban ellos, ¿cómo es posible que sea de esa raza un hombre tan grande, alguien tan notable? Eso no lo querían perdonar, pero tuvieron que tragarlo, porque era Enoch el grande. Caín tuvo un hijo, pero no fue quien se dice, fue Enoch el grande. Es bueno recordar que a partir de la 6ª generación, después de Adán, se creó la Universidad de Heliópolis. Ahí se educaron Moisés y el sacerdocio egipcio. Pero lo más importante residía en que ahí se aprendían todas las enseñanzas de Enoch. Y tiempo después, al fundarse la secta esenia, estas enseñanzas continuaron transmitiéndose. Por otra parte, en el siglo IV, después de la venida de Jesucristo, empezaron a tratar de desligar al Maestro Jesucristo de su origen judío. Primero le decían que era Galileo, después que era un gentil. En fin, trataron de desligarlo de su origen, y la enseñanza cristiana querían hacerla parecer como que no venía de Enoch, por ser judío. El odio de la raza y de la persecución. La iglesia de ese entonces hizo quemar todo, absolutamente todo lo que contuviera las enseñanzas de Enoch o de Hermes, o de Cadmos o de Tot, porque se sabía que eran la misma persona. Con el correr de los siglos, la persecución se hizo tan horrorosa que no se podía mencionar a Enoch. Hubo grandes controversias cada vez que se le nombraba. Una vez apareció una copia de un libro, el libro de Enoch, en Abisinia, y otra copia en Etiopía. Estas copias fueron a parar a Rusia y la de Etiopía a Inglaterra. Naturalmente el libro se guarda bajo 7 candados y se depositaba en pozos profundos. No podían ser vistos por nadie, era cosa prohibida. La copia de Rusia desapareció, no hemos sabido nunca nada de ella. Sin embargo, la copia de Inglaterra se halla en la abadía
de Westminster, y aunque muy pocos podían llegar a examinarla, hubo un obispo anglicano que sí la leyó e hizo el descubrimiento sensacional que les digo. Inmediatamente llevó a cabo la traducción que pudo por lo que descubrió, que es el principio del mentalismo. De inmediato, se fundó en Inglaterra una sociedad llamada el Nuevo Pensamiento. Esta sociedad se esparció, inmediatamente comenzaron a difundirse las enseñanzas. Fue en los Estados Unidos y ahí surgieron varias sectas que ustedes han oído nombrar: la ciencia cristiana, la ciencia divina, Unity y otras. Todas enseñan el principio del